Es claro que la combustión es un proceso químico de por sí sucio, ¿no? Es un proceso que genera cualquier cantidad de sustancias de forma no coordinada o controlada, ¿no? Y son bastantes los componentes entre aldehídos, compuestos de tipo carbonil, compuestos de tipo poliaromático y bastantes sustancias de las cuales nosotros ya conocemos que generan un daño a nivel corporal. Entonces, este daño puede, pues, en el peor de los casos, generar cánceres y pues estos son los cánceres que están principalmente atribuidos al consumo del cigarrillo. Como tal, la nicotina, y pues esto es algo que ya hemos venido debatiendo de forma más constante y de forma más reciente y con la evidencia que se tiene, no es necesariamente la sustancia, de hecho no contribuye primordialmente de ninguna forma en producir cáncer o algún tipo de teratogenia o algún tipo de disrupción de este tipo a nivel genético. Lo que hace la nicotina es permitir que el consumo constante y la exposición se genere ese tipo de círculo en el cual la persona consume el cigarrillo por la nicotina y mientras la nicotina entra al cuerpo y tiene su efecto farmacológico en los receptores de nicotina acetilcolina, son esas sustancias las que generan en sí el daño y pues es en principio la reducción del daño es tratar de eliminar estas sustancias, que son más o menos 7.500 sustancias aproximadamente, las que generan este daño, ¿no? Entonces, de estas 7.500 sustancias, primordialmente la persona solamente quiere una de esas sustancias, pues, como tal, para generar ese efecto farmacológico, y pues es problemático que se consuman 7.500 sustancias que no son definitivamente necesarias. Y bueno, y 70 de ellas son sustancias que son conocidas y son reconocidas por tener este efecto carcinogénico como tal. Entonces, cuando haces una evaluación de las emisiones del cigarrillo de tabaco o el vaporizador electrónico, como está en esta diapositiva aquí, pues tú puedes ver que hay dos diagramas que son de cromatografía de gases. Estos diagramas te permiten evaluar la cantidad de componentes que se encuentran de forma espacial, tridimensional, en las emisiones del tabaco y también las emisiones que tú obtienes de un vaporizador, ¿sí? Como ambas emisiones son visiblemente, aparentemente similares, porque pareciesen iguales, son bastante diferentes, porque mientras unas son productos, fundamentalmente productos de la combustión química, con los vaporizadores electrónicos, de hecho, son mucho menos los componentes que componen a ese vapor, que en este caso sería una emisión que aparentemente aparece ser como humo, pero no lo es. De hecho, son pequeñas gotículas de propilenglicol y fundamentalmente glicerina, y pues con otras sustancias que incluyen la nicotina y los aromas o saborizantes. En la gráfica superior ustedes pueden notar que hay muchos picos rojos y hay muchas sustancias. De hecho, estos son componentes individuales, es moléculas de tipo individual. Y cuanto más rojo el color es porque tiene o un efecto tóxico o un efecto carcinogénico o tiene un efecto de daño a nivel de órganos o que tiene efecto en los órganos como tal, como pulmones o otros órganos del cuerpo. Entonces, cuanto más rojo, más dañino. Y como pueden notar, los vaporizadores sí, pues digamos que no tienen como tal esos componentes rojos que son peligrosos o muy dañinos, pero pues si existe alguna especie como de riesgo, pues que es obviamente insignificante si se compara con el riesgo que tiene el cigarrillo. Entonces, por ende, se dice que el cigarrillo electrónico es 95% más seguro que las emisiones del cigarrillo del tabaco. Y pues acá hay elementos para comparar, pues hay porcentajes de cálculo del riesgo en función del daño que produce el cigarrillo de tabaco con otras terapias o otras formas de consumir nicotina. Y pues es importante ver aquí, por ejemplo, como ya se había hablado, se ha hablado en esta conversación que hemos tenido, que hay otras terapias como los sprays, los chicles y los parches que pues tienen un riesgo mucho menor que el 5% que se le ha atribuido de una u otra forma a los vaporizadores. Sin embargo, es importante entender que en el ámbito de la salud pública,
no solo el riesgo como tal es el que nos permite entender la efectividad de una intervención a nivel del aspecto de la salud pública, sino es qué tan aceptado este producto sea en el público pues, que está siendo orientada a esta intervención. Entonces, como tal, el riesgo de estas terapias farmacológicas es menor que el de los vaporizadores, pero pues estos productos no son aceptados por la comunidad en general o pues no tienen esa eficacia que se espera que deberían tener, y si se compara con los vaporizadores, que a pesar de tener quizás lo que uno diría el doble de riesgo, si se compara con los parches o con los sprays o con los chicles, tienen una eficacia del 70% sobre estas terapias tradicionales, y eso es lo que hace que pues, se utilicen como con esta intención. Esto fue un estudio que se hizo en Australia el año pasado. Yo utilizo mucho la referencia de Australia porque pues, es como muy cercano para mí, como yo que me encuentro aquí en Nueva Zelanda, en donde pues, ¿por qué es importante la reducción del daño? Esto es una forma de responder a esa pregunta, es viendo la cantidad de cánceres que se generan precisamente por esos componentes que he venido mencionando, y que aproximadamente el 35 al 40% de todos los cánceres de Australia son producidos por el cigarrillo de tabaco. Entonces, por ende, una intervención que nos permita reducir ese daño, entendiendo la proporcionalidad de los riesgos y qué riesgo, de hecho, en un mundo en el cual no hay otra opción que no sea permitir a la persona morir o permitir a la persona que deje total el cigarrillo, es una opción en el medio que le permita a la persona, de hecho, con dignidad, respetar esos derechos, su autonomía, y de hecho encontrar una forma que sea mucho más saludable para la persona y igualmente pues reducir todos estos factores de riesgo que llevan al cáncer de pulmón, que es uno de los cánceres que están matando más gente hoy en día, inclusive mucho más que COVID y que otras enfermedades. Entonces, bueno, ya esta gráfica creo que ha sido bien entendida, es cómo se proporcionaliza el riesgo en función de cómo se consume esa nicotina, y pues obviamente vamos a fijarnos que pues los vaporizadores los vaporizadores de nicotina pues se encuentran en la escala mucho más abajo cuando se compara con otras formas de consumir nicotina, y esto va obviamente muy relacionado en función de si hay proceso de combustión o proceso de calentamiento, y pues obviamente cuanto menos intervención de tipo de cambio de fases ocurra con esta sustancia, pues mucho más segura va a ser. Pero pues obviamente ahí es cuando entra otro elemento que es cuán aceptada es dicha terapia, ¿no? Y, por ejemplo, acá para tratar de uno de visualizar lo que yo mostré con el diagrama de cromatograma, que pues permite como tratar de entender qué tan riesgoso es algo en función de, digamos, de comparar. Aquí, por ejemplo, yo hago la comparación de los compuestos carbonílicos, de los compuestos de tipo poliaromático, que son las sustancias que son primordialmente las que producen esos efectos carcinogénicos, y también, pues, por ejemplo, las cantidades que pueden verse ahí en verde son las que corresponden a los vaporizadores, en amarillo las que corresponden al tabaco calentado, y en rojo pues las cantidades que son emitidas por un cigarrillo. Como se pueden dar cuenta, ni siquiera 95 o 5% refleja lo mínimo que produce lo uno en función del otro, pero pues ese riesgo que se calcula no solamente se referencia desde el punto de vista de la cantidad química o de la composición de los vapores, sino también en otros condicionantes sociales que pues son difíciles de calcular, pero pues, digamos que eso es lo que ha venido a atribuir eso. Entonces, rápidamente, pues para comparar, por ejemplo, cómo es el daño relativo de los vaporizadores cuando se compara con otras sustancias, ahí es cuando empezamos a hablar del daño y empezamos a vincular otros aspectos de cómo las sustancias impactan o afectan a la sociedad. Y entonces, pues nos vamos a estar muy sorprendidos en ver que, por ejemplo, el alcohol es la sustancia más dañina que existe en el mundo. Es la sustancia que más daño genera a nivel tanto social como en la salud, como en todos los elementos que están aquí descritos, ¿sí? Entonces, esto nos permite como tratar de cambiar un poco ese paradigma que tenemos y ese miedo que le tenemos a sustancias como la nicotina, entendiendo que hay otras sustancias que están normalizadas, que consumimos día a día y no tienen ese miedo y ese tabú que se le ha generado a la nicotina, ¿sí? Y bueno, la eficacia yo creo que más que repetir y repetir,
ya con lo que se ha venido sabiendo desde el 2020, con este nivel de evidencia científica que obtuvimos de Hartman y Boyce en el Cochrane Review, que es uno de los documentos a nivel de evidencia científica jerárquico más elevado que pueda haber. No hay algo como más elevado desde el punto de vista de la evidencia médica. Nos permitió evaluar y entender que los vaporizadores son hasta un 70% más efectivos para dejar de fumar que las terapias farmacológicas tradicionales, tanto de reemplazo de la nicotina como la vareniclina y el bupropión, que pues son las sustancias que se han venido usando tradicionalmente. Y eso es imposible de debatir, en el sentido de que muchas personas siguen diciendo que no es verdad, que eso no es cierto. Es un documento que está constantemente actualizándose, no es como un Cochrane que quedó en 2020 y luego va a tener una actualización, es un documento que se actualiza mientras estamos hablando, por lo cual la evidencia constantemente está creciendo y eso es lo que nos permite tener con confianza, percibir y entender que los vaporizadores son eficaces en ese proceso de permitirle a los fumadores traspasarse a un consumo de nicotina mucho más seguro.